Hola, buenas noches médicos, bienvenidos. Ya estamos empezando el webinar de nutrición en pacientes críticos, aquí con el doctor Marco. Doctor, ya puedes encender tu micrófono y tu cámara. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación y estar el día de hoy con nosotros. Buenas noches, gracias. Y bueno, antes que nada, Chinoin Veterinaria, Elitobit, Virosin Sódico y Alim Veterinario, agradecemos su presencia a este webinar, somos los patrocinadores. Y bueno, voy a leer un poquito del trabajo que ha hecho el doctor Marco. Y bueno, el doctor Marco hizo su licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la FES Cuautitlán de la UNAM. Es especialista en Medicina y Cirugía en Pequeñas Especies en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAE, México, en Toluca. En maestría en Ciencias con especialidad en Farmacología en CINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional. También el doctorado en Ciencias con especialidad en Farmacología en el Instituto Politécnico Nacional. Académico del Hospital Médico Veterinario de Pequeñas Especies de UAE, en Toluca, durante 5 años. Jefe del Hospital de Pequeñas Especies de la FES Cuautitlán en la UNAM durante 4 años, responsable de servicio social, titulación, atención médico-quirúrgica de pacientes dentro del Hospital de Pequeñas Especies en la FES Cuautitlán en la UNAM, académico del Hospital de Pequeñas Especies, también en la FES Cuautitlán de la UNAM, es coordinador del diplomado de titulación Tópicos de Medicina Interna en Pequeñas Especies en la FES Cuautitlán, responsable del proyecto PIAPIME, de creación de una aula virtual para la integración de conocimientos en la clínica de pequeñas especies. Expositor en más de 150 ponencias en el área de pequeñas especies, en congresos, cursos, seminarios y talleres. Profesor invitado en la especialidad médica en perros y gatos en Monterrey, Nuevo León, centros de estudios universitarios. Profesor invitado en la especialidad de cirugía La Salle, León, Guanajuato. Invitado también en el diplomado en medicina de pequeñas especies en Puebla. Profesor diplomado en anestesiología y analgesia en perros y gatos en el Colegio Mexicano de Anestesiología y Analgesia hace durante 9 generaciones, Toluca, Estado de México. Es miembro fundador del Colegio Mexicano de Anestesiología y Analgesia, miembro fundador de la Academia Mexicana de Dermatología e Inmunología Veterinaria, primer autor de 2 artículos científicos indexados, entre otros trabajos más. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y bueno, comentarle a los médicos que vamos a dejar la sección de preguntas y respuestas al final de la presentación del médico. Y doctor, adelante, gracias. Bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Buenas noches a todos. Antes que nada, un agradecimiento al personal de Chinoin por su invitación acerca de este tema, bueno, tan relevante que a veces no le damos la importancia que requiere y que pues pensamos que administrando glucosa al 50%, glucosa al 5%, estamos dando apoyo nutricional a nuestro paciente, ¿no? Sin embargo, vamos a ver en esta plática el objetivo pues es
ver la importancia que tiene el apoyo nutricional al paciente crítico, cómo lo podemos hacer y qué beneficios me va a traer en mi paciente. Entonces, pues, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a la presentación. Ok. Bien. Bien, entonces, vamos a iniciar con la plática de nutrición del paciente en estado crítico. El contenido de esta plática vamos a hablar acerca de una pequeña introducción que nos va a mencionar lo importante que es las alteraciones metabólicas en los pacientes críticos para que podamos entender qué tipos de alimentos les vamos a dar a estos pacientes. Vamos a hablar, en segundo lugar, de las dietas enterales, las dietas administradas que involucran el tracto digestivo. Pueden ser por vía oral, pueden ser por medio de sondas, pueden ser directo al estómago, al intestino. El punto es que involucran el tracto digestivo y que en realidad es lo que más podemos hacer uso como clínicos, como veterinarios clínicos, pues es lo que más usamos, ¿no? El aporte nutricional con dietas especiales. Hay también que saber cómo administrarlas, porque también hay algunos riesgos de sobrealimentación que pueden presentarse. En el tercer punto vamos a hablar de la nutrición enteral asistida. Aquí vamos a hablar de algunas sondas que se pueden colocar para facilitar la administración de estas dietas enterales. Y en último punto vamos a hablar de la nutrición parenteral. En la nutrición parenteral vamos a ver pues las limitaciones que tenemos para administrarla, las oportunidades y qué es lo que podemos realizar en este sentido. ¿Ok? Pues bien, vamos a iniciar con algunos puntos de la introducción. Importante mencionar, en el paciente que está grave, tenemos que abordarlo en forma integral. Nosotros sabemos que un paciente de urgencias, un paciente crítico, las decisiones que tomemos en ese momento son irreversibles y pueden llevarnos al éxito o al fracaso. Por eso debemos utilizar todas nuestras herramientas para favorecer la recuperación de ese paciente, ¿ok? Y una de esas herramientas es precisamente el apoyo nutricional. Vamos a ver también que los pacientes en estado crítico tienen más riesgo que cualquier otro paciente a tener déficits nutricionales. No es lo mismo un paciente que deja de comer, a lo mejor pensemos en un perro que no tiene un soporte nutricional, es un perro callejero y deja de comer, no es lo mismo ese paciente que un paciente que tiene una enfermedad grave, los procesos metabólicos son diferentes. Y en estos pacientes con enfermedad grave, la pérdida de la masa muscular es muy, muy importante y muy rápida, ¿ok? Vamos a ver también que si no atendemos en forma integral a nuestro paciente, no damos este apoyo nutricional, va a afectarnos directamente la respuesta inmunológica, la disminución de los procesos de cicatrización y en general, pues esto va a aumentar la mortalidad de los pacientes graves. Entonces, es importante que siempre tengamos ahí en nuestra visión el soporte nutricional, ¿ok? Bien, vamos a iniciar con este sistema. Es un sistema pues, que está sobresimplificado, la realidad, acerca de lo que sucede en el metabolismo de un paciente crítico, ¿ok? Vamos a ver que lo normal es que tenga un gasto energético en reposo del 100%. Es muy importante, notemos, se llama sistema Ebb-Flow, en español es algo así como flujo y reflujo. Vamos a ver que durante el primer día, un paciente sometido a una enfermedad grave, puede ser un traumatismo muy grave, una enfermedad que lo lleva a un estado crítico, va a haber una respuesta hipometabólica, si lo estamos viendo aquí, el metabolismo puede bajar hasta un 80%, o sea, baja un 20%, colocándose en un 80%. Esta respuesta hipometabólica se conoce como fase de E y va a durar aproximadamente un día. En esta fase es muy importante que nosotros consideremos que la intervención nutricional no se recomienda, ¿ok? Es un paciente que tiene un metabolismo disminuido, por lo tanto, el soporte nutricional no es lo más importante. Y en segundo lugar, hay muchos estudios que demuestran que la administración de alimento en esta etapa genera complicaciones, sobre todo electrolíticas, que más adelante pueden ser críticas en la recuperación y estabilización del paciente. Por lo tanto, en esta parte, en los primeros 24 horas, debemos de enfocar nuestros esfuerzos a estabilizar al paciente, a recuperar su estado de hidratación, a encontrar la causa primaria que lo llevó a
ese estado crítico, ¿ok? Después vamos a ver del segundo día, entra en la fase flow, en donde hay un aumento en el metabolismo. Vamos a ver entonces que alrededor del tercer o séptimo día vamos a tener que el paciente ha aumentado su metabolismo hasta un 140, hasta un 40% más, hasta un 140% de gasto energético en reposo. Y entonces en esta fase requiere un soporte nutricional para hacer frente a este estado de metabolismo aumentado. Es en esta parte donde cobra importancia el soporte nutricional que nosotros le demos a nuestro paciente y que puede marcar la diferencia entre si el paciente sobrevive o si el paciente muere. Hay estudios también importantes que mencionan que los pacientes que son o que reciben un aporte nutricional en esta fase pues tienden a tener mejor desenlace, ¿ok? Es importante también mencionar que muchos aspectos de los que vamos a hablar aquí no están del todo explicados en medicina en perros y gatos y se vienen de medicina humana, ¿no? Esto, por ejemplo, los 3 a 7 días es algo que se da sobre todo en medicina humana. Se cree que en los perros y los gatos se comporta de la misma forma, aunque no se han establecido bien los lapsos, pero pues se puede dar esto como una guía general, ¿no? En este en la fase E de disminución del metabolismo, vamos a darnos cuenta que puede haber una disminución del gasto cardíaco, va a haber también una hipotermia, va a haber un catabolismo proteico moderado, pobre perfusión tisular. En este momento es cuando mi paciente puede avanzar a un estado de choque y muerte si no hay una intervención adecuada. Por eso es más importante que nosotros apoyemos la estabilización del paciente, ¿ok? Y en este punto sí tendremos nosotros, aquí ya hay cambios importantes y aquí lo que vemos es que aumenta el gasto de energía, hay una producción de glucosa importante y aumenta el catabolismo proteico. Entonces, en esta fase, el soporte nutricional es imprescindible. Ok, vamos a ver cómo se generan algunas alteraciones de un paciente sano en ayuno y un paciente que se conoce como ayuno de estrés, que es un paciente sometido a una enfermedad. En un paciente sano, que no está con una enfermedad muy grave, pero que deja de comer, vamos a ver cómo la respuesta al ayuno se puede dividir en dos. En una respuesta inicial durante las primeras 12 a 24 horas y una respuesta tardía que se da después de 7 días, después de 24 horas y hasta 7 días de que no ha comido mi paciente. ¿Okay? Inicialmente, entonces, nosotros tenemos que un paciente que deja de comer las primeras 12 a 24 horas, las reservas de glucógeno, aquí vamos a ver el glucógeno, suplen las necesidades energéticas de mi paciente y va a aumentarse la gluconeogénesis a partir, es muy moderada, a partir de los ácidos grasos, de las reservas de lípidos del organismo y de la proteína de los músculos. Pero sobre todo lo va a llevar el soporte importante, lo va a llevar las reservas de glucógeno. Estas reservas de glucógeno pues se agotan en un lapso de 12 a 24 horas. Y entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Pues con estos pacientes, después lo que sucede es que quien va a llevar la carga de producción de energía son precisamente los reservas de lípidos del organismo. Entonces, es un paciente normal que deja de comer, va a haber un catabolismo de esa lipólisis de esos depósitos grasos en el paciente. Vamos a ver que el catabolismo de las proteínas musculares disminuye, aquí lo estamos viendo, y estos ácidos grasos sufren una beta oxidación y entran en un proceso de cetogénesis, en donde la producción de cuerpos cetónicos pueden utilizarse para dar energía tanto al cerebro como a nivel periférico. Entonces, eso es en un paciente normal que deja de comer. Pero en un paciente crítico, en un paciente que tiene una enfermedad grave, el panorama es diferente. Aquí hay una liberación de hormonas, tenemos liberación de cortisol, tenemos liberación de catecolaminas, de citocinas inflamatorias, tenemos liberación también de interleucinas, el factor necrosis tumoral juega un papel muy importante, es diferente el ayuno en estos pacientes. Y vean la diferencia, en estos pacientes, quien soporta el gasto energético no son los depósitos grasos y el glucógeno ya sabemos que se agota en 12 a 24 horas. Entonces, ¿quién lleva a cabo el gasto energético, el soporte del gasto energético? Pues la gluconeogénesis a través de
los aminoácidos provenientes del tejido muscular. Aquí aumenta el catabolismo de las proteínas musculares que se ocupan en la gluconeogénesis para producir la glucosa, que va a ser para nivel cerebral y también para nivel periférico. A nivel de los depósitos grasos es poco lo que se ocupa para producir energía y sobre todo entonces tenemos un desgaste importante de la masa muscular del paciente. Los tejidos en isquemia por estos cuadros inflamatorios van a producir lactato que también puede utilizarse en la gluconeogénesis para producir energía. Sin embargo, el gasto recae precisamente en los aminoácidos que vienen del tejido muscular. Es por eso que un paciente que tiene un ayuno, deja de comer por una enfermedad grave, vemos, y no sé si ustedes lo han notado, sobre todo en los gatos es dramático, ¿no? En 2 o 3 días ha perdido completamente la condición corporal. ¿Por qué? Pues porque ha habido un catabolismo muscular muy importante, ¿ok? Entonces no debemos de dejar que esto suceda. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Desde aquí ya podemos inferir cómo debe ser el alimento que se le da a los pacientes bajo esta situación. Debe ser un alimento alto en energía y sobre todo que evite en proteínas, que evite este catabolismo de los aminoácidos del tejido muscular, evitando la pérdida de la masa corporal. ¿Ok? ¿Cómo vamos a formular un plan nutricional en el paciente grave? Primero, los objetivos va a ser que nosotros a través de la dieta o a través de un soporte nutricional vamos a dar el sustrato para que se lleve a cabo esta gluconeogénesis y no se ocupen los aminoácidos musculares, ¿ok? Disminuyendo de esta forma el catabolismo muscular y también para que se dé la producción necesaria de ATP. Que, como ya habíamos mencionado anteriormente, hay prioridades, ¿no? Y vamos a ver que inicialmente la prioridad es nosotros debemos de reanimar al paciente, estabilizarlo, encontrar y tratar la causa primaria y en cuarto punto el apoyo nutricional. Antes se ocupaba, y en algunos libros todavía lo recomiendan, el soporte nutricional inmediato, ¿ok? Sin embargo, bueno, pues como ya les comenté, esto puede generar desbalance electrolíticos y sobre todo, si nosotros no tratamos la causa desde un inicio, pues la enfermedad sigue produciendo estas anormalidades hormonales inflamatorias que les comenté. Por lo tanto, al tratar la causa, también estamos generando nosotros una disminución en esta alteración metabólica, ¿ok? Entonces, es así como debemos de afrontar a nuestro paciente crítico. Es importante, antes de iniciar con soporte nutricional, que atendamos la deshidratación, que atendamos también los desbalances electrolíticos, ácido base y las alteraciones cardiovasculares. Un paciente que está, por ejemplo, con una alteración o una disfunción por una disminución en la presión arterial, si nosotros le damos al paciente de comer inmediatamente, esto puede generar una vasodilatación de los vasos mesentéricos, lo que va a conducir a una caída todavía mayor de esta presión arterial, ¿ok? Pensemos en un paciente a lo mejor con deshidratación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, o con un choque por hipovolemia, por lo tanto, nosotros debemos de estabilizar en la medida de lo posible al paciente lo más que podamos antes de iniciar el soporte nutricional. Ok, bien. Como segundo punto, ¿cuándo vamos a establecer este soporte nutricional? Nosotros podemos detectar pacientes que ya vienen de urgencia, que ya vienen críticos con alteraciones que requieren un soporte nutricional o podemos utilizarlas en un paciente que está bien alimentado, pero por su proceso patológico vamos a prevenir que se presenten estas anormalidades o estos déficits nutricionales. Para detectar a un paciente con déficit nutricional que nos indica que debemos de administrar un soporte, tenemos que el paciente ha perdido el 10% de su peso en el último mes, ¿ok? Ha perdido no solamente peso, sino su condición corporal ahora es más pobre. Hay también pobre calidad del pelo, heridas que no cicatrizan, hipoalbuminemia, aunque todo esto no es exclusivo de una deficiencia nutricional, pues cuando se ve con la historia clínica y cuando se ve todo en conjunto, pues sí podemos decir que este paciente que nos llega al consultorio, pues tiene una deficiencia nutricional y debemos ya de iniciar un soporte nutricional. Este paciente ya está en el estado hipermetabólico, ¿ok? Luego, lo que más común nos llega, ¿no? Pacientes
que tienen un estado normal, sin embargo, sufrieron una patología y ahora están en riesgo de sufrir deficiencias nutricionales. ¿Cuáles son estos pacientes? Se considera como un lapso de tiempo la anorexia mayor a 3 días. Si el paciente no ha comido durante 3 días por cualquiera que sea la causa, esto ya lo va a llevar a normalidades y ya requiere un soporte nutricional. Presencia de condiciones inflamatorias, estamos hablando de sepsis, peritonitis, infecciones severas, necrosis isquémica, pancreatitis aguda, traumatismos. Estos pacientes con estos cuadros inflamatorios liberan lo que ya hemos dicho, hormonas, generan alteraciones metabólicas que van a requerir que nosotros iniciemos un plan nutricional para evitar ese catabolismo muscular. ¿Ok? Tenemos también alteraciones del tracto digestivo, vómito, diarrea, regurgitación que impiden la absorción de los nutrientes adecuadamente y enfermedades que generan elevada pérdida de proteínas, ¿no? Que puede ser a través del riñón, a través de algunas diarreas, pérdidas de proteínas, quemaduras, como la que vemos aquí, quemaduras amplias, heridas, etcétera, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros hemos detectado cuando el paciente requiere un soporte nutricional, con las condiciones que hablamos anteriormente, el segundo paso es cuál es la mejor vía para administrar este soporte, ¿ok? Como opciones tenemos la nutrición o el soporte nutricional enteral, es aquel que involucra el tracto digestivo, que puede ser voluntaria cuando el paciente come por su cuenta o asistida cuando colocamos alguna sonda para administrar el alimento. O parenteral cuando, bueno, pues no involucramos al tracto digestivo y es parcial o total, dependiendo de si cubre o no todos los requerimientos energéticos de mi paciente. Definitivamente lo que más vamos a ocupar nosotros cotidianamente es la nutrición enteral asistida. Es difícil que un paciente en un estado crítico quiera o permanezca comiendo. Entonces, normalmente nos vamos a hacer uso de la colocación de sondas para administrar vía enteral estos nutrimentos, ¿ok? En algunos casos, vamos a ver que, pues, la administración parenteral me brinda algunos beneficios, pero pues también tiene algunas limitaciones importantes que tenemos que considerar. Bien, entonces, en este punto ya nosotros hemos establecido qué pacientes requieren un soporte nutricional. Hemos establecido por qué es importante que demos un soporte nutricional. Ya hablamos acerca de ese metabolismo aumentado de las masas musculares. Entonces, el tercer punto es cómo vamos a alimentar a este paciente. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer, lo que tenemos que realizar, y yo creo que muchos de ustedes es algo que ya hacen, es algo que ya conocen, solamente es bueno para hacer homogéneo que estemos tratando igual a nuestros pacientes de forma adecuada. Tenemos que estimar los requerimientos energéticos diarios del paciente. ¿Ok? Para estimar los requerimientos energéticos diarios, bueno, pues existe una fórmula y dos fórmulas. La primera, los requerimientos de energía basal, se obtienen elevando el peso del paciente por 0.75, elevándola a la 0.75, y el resultado multiplicándolo por 70. Esto me dará las kilocalorías que necesita mi paciente. Es importante conocer cuántas kilocalorías necesita mi paciente al día, pero eso no es lo único. Vamos a hablar más adelante que también necesitamos saber de dónde proviene esa energía. ¿Okay? No podemos hacer nutrición con cualquier alimento. Debe ser alimentos que sean especiales para este fin. ¿Ok? Otra fórmula que se puede realizar para pacientes entre 2 y 30 kilogramos se puede usar también para sacar este requerimiento de energía basal, el peso del paciente por 30 y sumarle 70. ¿Ok? Y todas estas dos fórmulas, bueno, me dan estimados muy similares acerca de las kilocalorías que necesita mi paciente. Para el paciente de urgencias, yo voy a estar tratando de cubrir sus requerimientos de energía basal, ¿ok? Y como dice aquí, vamos a entender requerimiento de energía basal al número de calorías requerido para mantener el estado de homeostasis en reposo en un ambiente que es termoneutral y mientras el paciente se encuentra en un estado posabsortivo. Este es 4 a 6 horas después de que comió. Entonces, nosotros vamos a tratar de mantener al paciente en homeostasis. Para esto debemos de proporcionar el requerimiento de energía basal.
y lo vamos a obtener por cualquiera de estas dos fórmulas. Aquí, bueno, hice este ejercicio, pues para ver qué tanto varía entre una y otra fórmula. Tenemos un paciente de 2, de 20 y de 10 kilos, y vamos a ver cómo, pues, las kilocalorías que se obtienen al día, pues, sí cambian, pero nos da un estimado por cualquiera de las dos fórmulas, ¿no? 117 con la fórmula 1, 130 para un paciente de 2 kilos, 393, 370 para un paciente de 10 kilos. Mientras más aumente el peso del paciente, pues va a ser más similar el requerimiento, los cálculos de energía que requiere mi paciente. En un paciente de 20 kilos, pues es 661 y 670 kilocalorías al día. Entonces, es importante que nosotros obtengamos este requerimiento de energía basal porque es lo que tengo que dar, ¿ok? Para que mi paciente esté en homeostasis y no haya este estado catabólico, este estado que pone en riesgo la cicatrización, pone en riesgo la función del sistema inmune y puede generar desenlaces como la muerte del paciente o recuperaciones más tardadas. ¿Ok? Bueno, aquí un tip: si no se cuenta con calculadora científica, en vez de hacer la fórmula donde se eleva a la 0.75, bueno, pues se puede multiplicar el peso 3 veces, peso por peso, y al resultado aplicarle 2 veces la raíz cuadrada y el resultado multiplicarlo por 70, ¿ok? Y esto sustituye esta fórmula, me da exactamente este mismo valor, y así obtendré las kilocalorías que requiere mi paciente al día. Es indispensable que nosotros hagamos este ejercicio para saber cómo brindar nutrición a mi paciente, ¿ok? Antes se ocupaban mucho los factores de enfermedad y decía que el REV, la cantidad de kilocalorías que obtuvimos con las fórmulas anteriores, se debería de multiplicar por un factor, dependiendo si el paciente tenía sepsis, traumatismo o quemaduras. Actualmente, bueno, pues esto se considera que puede generar una sobrealimentación y puede ser peligroso para el paciente. De hecho, hay un síndrome que se llama síndrome de reanudación de alimentación, que lo vamos a ver al final de la charla. Y entonces, pues se cree que es mejor iniciar de forma conservadora e ir evaluando al paciente y ir aumentando gradualmente para no generar alteraciones, y podemos detenernos en cualquier punto. Entonces, estos factores de enfermedad ya no son tan utilizados. ¿Ok? Bien, como les comentaba, no es únicamente cuánta energía requiere mi paciente, sino de dónde proviene esa energía. Nosotros sabemos que hay 3 componentes de las dietas que nos pueden dar energía. Son las proteínas, pueden ser las grasas o pueden ser los carbohidratos. A partir de esos 3 componentes se obtiene la energía. ¿Ok? En un paciente en estado crítico se ha visto que la cantidad de proteínas debe ser del 15 al 25% de total de requerimiento energético para evitar este catabolismo muscular. Entonces, no solamente deben de ser con un aporte energético importante, sino también que ese aporte energético venga de una fuente proteica fácilmente digestible y aprovechable, ¿ok? En los gatos en estado crítico esto se ve todavía aún más. El gato es un paciente que está en gluconeogénesis continua, y entonces para evitar este catabolismo debemos de aumentar aún más el porcentaje de proteínas del cual se desprende la energía, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros consideramos esto, vamos a iniciar gradualmente lo que les comentaba anteriormente. El primer día vamos a iniciar, una vez que hemos calculado los requerimientos de energía, el primer día de la que establezcamos nuestra alimentación o nuestro soporte nutricional, según hay 2 propuestas, según diferentes autores. Un autor nos indica que iniciemos con el 30 al 50% de los requerimientos de energía basal y que vayamos incrementando del 10 al 20% por día, y si el paciente no muestra complicaciones, vamos a seguir aumentando hasta llegar al 100% de los requerimientos de energía basal. Mientras que otro autor indica que iniciemos con el 25 al 33% y vayamos aumentando también cada 24 horas 25 al 33% hasta alcanzar el 100%. Entonces, ese es el enfoque que se ocupa actualmente, ser más precavidos e iniciar gradualmente con la alimentación, y mientras tanto estar monitoreando a mi paciente.
cuando yo estoy dando o cuando el paciente está crítico y estoy dando soporte nutricional, es muy importante que nosotros estemos monitoreando esta nutrición que estamos administrando. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer el monitoreo? Bueno, pues el peso es un indicador, pero la condición corporal también. Vamos a ver si el paciente, cómo están sus signos vitales, especial atención. Vamos a ver a la respiración, a la fiebre, sitios relacionados con colocación de sondas, química sanguínea, electrolitos, reformulación de la dieta. Bueno, pues nosotros vemos alguna alteración en estos datos, pues es necesario que hagamos alguna reformulación. ¿Ok? Bien. Entonces, esto es lo que más vamos a utilizar. Una vez que ya decidimos darle una dieta enteral, ¿cuándo vamos a ocupar las dietas enterales? Bueno, pues esto ya es bien sabido por todos, ¿no? La dieta enteral es la forma más segura de nutrir a un paciente, es la forma más eficaz de nutrir a un paciente. Entonces, si el tracto digestivo es viable y lo permite, tenemos que hacer uso de él, ¿ok? Y por eso es lo que más vamos a utilizar. Es de fácil administración, es barato y es lo más eficaz. Entonces, ¿qué dietas van a propiciar o van a generar esta característica que habíamos hablado de las dietas altas en proteínas, altas en aporte energético? Bueno, pues tenemos sobre todo dos alimentos que se ocupan. Uno es el de Hills, otro es el de Royal Canin, el Urgent Care, el Recovery RS. Entonces, estos alimentos nos brindan, vamos a ver aquí, nos brindan un porcentaje de proteína del 40%, porcentaje de grasas y porcentaje de carbohidratos, y esta es su densidad energética de kilocalorías por gramos, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros hemos obtenido, vamos a ver aquí, tengo el ejemplo, el paciente anterior que requería 370 kilocalorías al día, bueno, pues nosotros lo vamos a alimentar con Recovery, aquí tenemos el Recovery, me brinda 1.16 kilocalorías por gramo, entonces nada más si un gramo me brinda 1.16 calorías, yo necesito 370, simplemente vamos a hacer una regla de 3, y esto me va a decir cuánto alimento necesito administrar, ¿ok? Vamos a tener que administrar de alimento Royal Canin Recovery 318 gramos, esto sería el 100%, ¿ok? Si vamos a iniciar con el 25%, bueno, utilizamos un cuarto de estos 318 y vamos aumentando 25% cada 24 horas, ¿ok? Hasta lograr el 100% si no tenemos complicaciones. Entonces, como yo les comentaba, estos pacientes críticos, después de que ha pasado esa fase de hipometabolismo llamado la fase E, de 24 después, vamos a iniciar con la alimentación. Si es un paciente muy grave, es muy difícil que la alimentación sea voluntaria, vamos a tener que colocar sondas, vamos a tener que hacer la alimentación asistida y tenemos que administrar esta cantidad de alimento, ¿ok? Vamos a ver que muchos alimentos que se dan vía oral, bueno, pues aparte de los requerimientos energéticos, tienen otros componentes como glutamina, aminoácidos de cadena ramificada, antioxidantes, ácidos grasos omega 3, vitaminas. Y entonces, bueno, pues vamos a explorar y hablar un poquito acerca de estos componentes. ¿Ok? Otra dieta que se puede dar es la dieta líquida para humanos, Ensure, que bueno, es mucho más baja en proteína, el Ensure normal. El Ensure alto en proteína se acerca mucho a las concentraciones, es más alto en proteína, las concentraciones de los alimentos para perro. Tiene una menor cantidad de grasa y bueno, pues aquí vemos cuánto me brinda por kilocalorías por mililitro. Entonces, pues también dependiendo de sus requerimientos energéticos en 24 horas, vamos a determinar cuántos mililitros requiere. Sin embargo, las dietas líquidas en humanos, es importante mencionarlo, que no cubren las necesidades de aminoácidos esenciales, sobre todo en los gatos, y que tampoco el aporte de vitaminas y minerales está balanceado para perros y gatos, ¿ok? Entonces, normalmente, pues no podemos hacer un soporte nutricional con este tipo de alimentos a largo plazo. Son utilizados a corto plazo, sobre todo por su fácil administración, su fácil adquisición. En algunas condiciones donde requerimos grasa más baja, podemos utilizar este tipo de alimento y son semielementales. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, pues que requieren menos digestión por contener, las proteínas ya están hidrolizadas, dipéptidos, disacáridos, dextrina, y requieren más digestión, pero al tener estos componentes semielementales va a aumentar su osmolaridad, por lo que algunas veces pueden generar vómitos, ¿ok? Tenemos que considerarlo de esta forma. Bien, hablando de los componentes, hemos visto que algunos alimentos contienen aminoácidos de cadena ramificada. Es importante esos aminoácidos como la leucina, la isoleucina y la valina. Bueno, son la diferencia con los aminoácidos aromáticos es que son metabolizados por el músculo esquelético, ¿ok? Mientras que los otros son metabolizados por el hígado. Entonces, ¿para qué los agregan en las dietas? Los agregan en las dietas para brindar un soporte precisamente a las demandas metabólicas musculares, ¿ok? Para que no haya un desgaste de la masa muscular. En un estudio, es importante mencionarlo, se encontró que la concentración plasmática de estos aminoácidos de cadena ramificada era mayor en los pacientes que sobreviven en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, pues se cree que se puede, con la implementación de estos aminoácidos, se puede disminuir este catabolismo anormal de los pacientes críticos y se puede mantener más la masa, o se puede mantener más estable la masa muscular del paciente. La glutamina, todos hemos oído hablar de la glutamina. En realidad hay mucha información como fuente de energía para el enterocito, que favorece la barrera mucosal gástrica, que reduce el riesgo de translocación bacteriana, mejora la respuesta inmunológica. Sin embargo, buscando los estudios, en realidad, pues es poco lo que hay en perros y gatos, ¿ok? Y cuando hay estudios clínicos de pacientes sometidos a cirugías gastrointestinales, que se les aplica glutamina y todo, en realidad los resultados son variables, pero puede utilizarse con estos fines para favorecer la nutrición, sobre todo del enterocito en las dietas enterales. La arginina es un aminoácido que también se administra en estas dietas enterales y que va a jugar también un papel importante en funciones inmunológicas, ¿ok? Y se cree que puede generar un cambio en la perfil de las citocinas de proinflamatorias a antiinflamatorias. Hay un estudio en veterinaria donde se demuestra que los pacientes en cuidados intensivos con niveles bajos de arginina normalmente tenían mayor tiempo de hospitalización y mayores complicaciones. Otros elementos que se agregan a estas dietas son antioxidantes. En estos pacientes también bajo estados de enfermedad crítica se cree que se aumentan los radicales libres que pueden llegar a generar también algunas alteraciones, por lo cual los antioxidantes pues, pueden ser valiosos, ¿ok? Ácidos grasos para disminuir los procesos inflamatorios. Sin embargo, pues la administración de ácidos grasos vía oral requiere tiempo para que empiecen a funcionar sus efectos antiinflamatorios. Ok, ahora, ¿cada cuánto vamos a administrar la dieta enteral? Ok, hay muchos estudios acerca de la diferencia entre administrarlo continuo o administrarlo intermitente. Continuo a través de una bomba de infusión como la que vemos aquí. Durante todo el día se está administrando la dieta enteral mediante sondas, ¿ok? Y no se encontró una diferencia, no se encontró una mejoría y sí hubo más complicaciones técnicas sobre todo, ¿ok? Por lo tanto, se establece que como mínimo 4 veces al día es un intervalo adecuado para estar administrando nuestros pacientes, al estar administrando alimento a nuestros pacientes y no sobrepasando 10 mililitros por kilogramo. ¿Ok? Bien, entonces, estas dietas para los pacientes críticos, que ya habíamos hablado que son altas en proteínas y que dan también un soporte energético importante, pues no pueden ser administradas en todos los pacientes. Hay pacientes críticos en los cuales no podemos dar un soporte de proteico alto. ¿Cuáles son estos? Bueno, pacientes con insuficiencia renal o encefalopatía hepática. Sabemos que en estos pacientes pues es perjudicial la administración de altas concentraciones de proteína. Por lo tanto, las dietas enterales que vimos anteriormente no son una opción.
Pacientes también con hiperlipidemia, pancreatitis, linfagiectasia, también un soporte nutricional como el que hemos hablado anteriormente, en donde la cantidad de grasa es importante, pues también pueden resultar contraproducentes. Y pacientes con trastornos gastrointestinales, las dietas deben de ser moderadas en proteínas y grasas y altamente digestibles. Entonces, pues vamos a ver también, es importante que nosotros conozcamos la enfermedad que aqueja a nuestro paciente y establezcamos un soporte individual, ¿ok? Y que estas dietas que estamos hablando de soporte, pues no se apliquen a todos los pacientes graves. Estos pacientes requieren una adecuada y una alimentación especial. Por ejemplo, lo que podemos hacer es administrar las dietas de prescripción para estas patologías disueltas en agua y de esta forma también vamos a ir cubriendo sus necesidades energéticas. Un paciente con trastornos gastrointestinales se vería beneficiado por la administración de dietas gastrointestinales, dietas de prescripción gastrointestinal, disueltas a la mejor en agua, mediante sondas para nutrirlo, y de esta forma estaríamos cubriendo sus necesidades energéticas, estaríamos dando una cantidad moderada de proteínas, grasas y sobre todo una mayor digestibilidad, ¿ok? Igual con un paciente con alteraciones hepáticas, con alteraciones renales. Entonces, es muy importante hacer esta mención. Aquí, por ejemplo, encontré un cuadrito muy interesante de cómo utilizar las dietas de prescripción y de Purina Gastroenteric y la de Royal Canin Low Fast, Digestive Low Fast, cómo utilizarlas disueltas en agua. Aquí están administrando 170, aparte esta es la lata, lo que contiene, esto es la administración de líquido y cómo queda a final de cuentas las kilocalorías por mililitro. Si yo disuelvo una lata de prescripción ID con 170 mililitros, que con esta cantidad de líquidos es lo que se requiere para que pase por la mayoría de las sondas, me va a quedar una concentración de 0.92 kilocalorías por mililitro. Y entonces, si yo ya saqué o obtuve los requerimientos energéticos basales de mi paciente, pues simplemente tengo que ajustar cuántos mililitros le tocan de esa mezcla, ¿no? Y eso lo podría yo hacer con cualquier dieta de prescripción, para pacientes con alteraciones hepáticas, para pacientes con alteraciones renales, para pacientes con linfagiectasia, que requieren un soporte con muy poca grasa. Ok, bien, entonces, vamos con el punto 3. Ya que decidimos cuánto alimento le toca a mi paciente, de qué tipo de alimento le voy a administrar a mi paciente, ahora, bueno, pues vamos a tener que tomar la decisión de cómo alimentarlo, ¿no? Normalmente, como habíamos mencionado anteriormente, un paciente crítico, pues no va a comer voluntariamente y pues va a tener que ser asistido con la colocación de sondas para poder administrar estas dietas. ¿Ok? En la literatura existen algunos fármacos que se recomiendan como estimulantes del apetito, sin embargo, bueno, pues su uso es a corto plazo y la realidad es que es difícil o es imposible que nosotros con estos estimulantes hagamos que el paciente coma y cubra sus requerimientos nutricionales, sobre todo en un paciente crítico. Sin embargo, bueno, es importante que los conozcamos, que los tengamos en cuenta para un paciente que a lo mejor está comiendo poco y queremos que aumente su ingesta de alimentos. Bueno, podemos administrarlo. Tenemos al diazepam a dosis de 0.1, 0.2. Esta dosis es una dosis muy baja que normalmente no tiene ninguna complicación. Sin embargo, hay que tener cuidados en pacientes que tienen encefalopatía hepática. Sabemos que en estos pacientes las benzodiazepinas endógenas ya están aumentadas y que son de alguna forma las responsables de este estado de embotamiento mental, letargia, etcétera. Entonces, bueno, pues puede resultar contraproducente. La ciprofloxacina, que es un antihistamínico que viene en algunos jarabes para niños que no quieren comer, se puede administrar. Vienen también en unas gotas para perros, para gatos, y aquí, bueno, pues lo que vamos a administrar es 2 a 4 miligramos por kilogramo y algunos pacientes presentan excitabilidad. La cianocobalamina, que es la vitamina B12, también puede favorecer la ingesta voluntaria de alimento. El propofol,
a dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo. También se ha visto que genera un efecto muy parecido al diazepam, que es aumenta el apetito por alrededor de 15 minutos. No genera normalmente con este efecto, efectos de sedación. El paciente tendría que estar muy débil para que lo genere. Normalmente no lo vemos, es una dosis subhipnótica. También, bueno, pues tenemos a los glucocorticoides, ¿no? Sin embargo, como yo les comentaba, esto es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo en aquellos pacientes que queremos que aumenten su consumo de alimento, pero que de alguna forma ya están comiendo o queremos ocuparlo solamente en forma transitoria. El caso de las benzodiazepinas y el propofol. ¿Ok? Y bueno, lo que más vamos a hacer en urgencias es colocar sondas para administrar los alimentos vía enteral. ¿Ok? Acuérdense que estamos ahorita viendo la nutrición enteral. Aquí tenemos diferentes tipos de sondas. Las sondas vienen por French. Aquí tenemos una sonda, esta parece una sonda de nutrición nasoesofágica, nasogástrica, de un French aproximadamente de 4 French de poliuretano. Tenemos estas sondas que son sondas de gastrostomía, de hongo de gastrostomía. Estas se pueden poner por endoscopía percutánea. Y tenemos estas sondas que pueden ser de esofagostomía. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos colocar las sondas para nutrir a nuestro paciente? La primera opción, una opción muy sencilla, una opción que no requiere anestesia, un poquito de administración de anestesia local. No se explica la técnica profundamente, bueno, porque no es el objetivo de la plática. Sin embargo, bueno, pues nosotros sabemos que en este caso, lo que se va a realizar, bueno, es colocar la sonda normalmente ventromedial. Primero se mide de la nariz a la última costilla, si queremos que llegue al estómago. Se va a colocar unas gotitas de anestésico local, se coloca la sonda. Vemos que el paciente deglute, es importante sentir cuando deglute, se pone un poco de líquido después de colocar la sonda, se fija muy bien. Y esta sonda, bueno, es una sonda que, aunque es de fácil colocación, vamos a ver que no, a veces los alimentos que tratamos de administrar, pues son muy densos y es difícil, se tapa comúnmente porque son sondas de un calibre estrecho, entonces pues a veces no podemos dar una alimentación completa. Y es también muy común que los pacientes se la quiten con un descuidito, con un estornudo, y entonces pues tenemos que estar cuidando mucho ese aspecto. ¿Okay? Esta sonda puede permanecer de 3 a 7 días. Tenemos este segundo tipo de sondas, la sonda por esofagostomía. Esta sonda, bueno, permite colocar diámetros de sonda un poco más gruesos, de 8 a 19. También es de fácil colocación. Esta sonda yo creo que nos brinda una buena oportunidad para administrar la mayoría de los alimentos. Es más difícil de que se la quiten y sigue siendo fácil su administración. Sin embargo, sí requiere que nosotros generemos una anestesia general en el paciente, ¿ok? Esta sonda, una vez colocada, puede permanecer de semanas a meses, ¿ok? Y la vamos a colocar sobre todo cuando la patología va a generar una anorexia prolongada. Se pone un vendaje ligero en el cuello y de hecho puede darse de alta al paciente, se instruye al propietario para que lo alimente en casa, ¿ok? Si la sonda es retirada antes de que se forme el estoma, normalmente no hay complicaciones importantes, entonces pues es una sonda también segura en ese sentido. ¿Ok? La sonda de gastrostomía, bueno, pues en esta sonda se ponen calibres más gruesos de sondas, se requiere una anestesia general, se puede colocar por cirugía, o por endoscopia percutánea. Puede permanecer hasta un año, ¿no? Se cambia cada 3 meses. Ese es cuando la patología es muy severa y necesitamos dar un soporte nutricional sostenido. ¿Ok? Es importante si el paciente se retira la sonda durante los primeros 12 a 14, antes de 12 a 14 días y no se ha formado el estoma, puede llegarse a generar una peritonitis. Entonces tenemos que cuidar mucho esa sonda en las primeras 2 semanas. Y por último, la sonda de yeyunostomía. Aquí la sonda va a ir ya sea de la nariz, del estómago o directamente por cirugía al yeyuno, y esto va a generar que sea una opción muy importante en pacientes con pancreatitis, ¿ok? O pacientes con vómito severo. Puede permanecer hasta 4 semanas, según un estudio. También se puede ocupar en pacientes con enfermedades graves del estómago.
En estos pacientes en donde tienen vólvulo gástrico, por ejemplo, que se hace, se recupera, se hace la cirugía, pero ya está necrotizado, ya está necrosado, se hace algún retiro de mucosa gástrica, y bueno, pues se puede colocar una sonda de ayenostomía, y esto va a brindar un soporte nutricional que no involucre como tal al estómago. En este tipo de sondas es importante y se puede que nosotros administremos dietas muy, muy digestibles, ¿ok? Si no, podemos llegar a generar diarreas, una diarrea osmótica porque no se alcanza a digerir el alimento. Entonces, se tienen que administrar dietas altamente digestibles, que vengan los componentes de los nutrimentos, ¿no? Es decir, aminoácidos, ácidos grasos, para que no requiera una digestión tan importante. Ok, bien. Entonces, bueno, pues ya por último, acercándonos al final, vamos a hablar de la nutrición parenteral. Como hemos visto hasta este punto, bueno, pues es importante que nosotros hagamos uso del tracto digestivo del paciente si está viable. La nutrición parenteral, vamos a ver que tiene tiene muchas limitaciones. Para empezar, bueno, los riesgos anestésicos de colocación de sondas pueden ser una indicación. Si el paciente está muy grave, bueno, pues no puedo colocar una sonda y puedo colocar una alimentación parenteral. La alimentación parenteral de medicina humana y medicina veterinaria es diferente. Normalmente cuando se piensa en nutrición parenteral en humanos es una nutrición que se va a dar a largo plazo. Nosotros en veterinaria normalmente estamos pensando en 4 o 5 días mientras se coloca una sonda o se da una alimentación voluntaria. Entonces, pues eso normalmente disminuye también las complicaciones que puedan presentarse, ¿ok? También es muy útil cuando el paciente presenta vómito intenso, que no es responsivo prolongado o es prolongado. Cuando el paciente está en coma o en estupor, es difícil, es riesgoso administrar alimentación por sondas porque puede haber broncoaspiración. Entonces, en esos casos, pues la nutrición parenteral me brinda un importante beneficio, ¿ok? En pancreatitis severa, bueno, pues ya vimos una opción. Una opción es poner una sonda por yeyonostomía, pero también se puede apoyar por una administración de nutrición parenteral, ¿ok? Y cuando hay procesos de mala absorción a nivel intestinal, bueno, que pueden ser de variable índole, también se puede optar por la administración nutricional parenteral. Y por último, bueno, pues los pacientes con respiración asistida, sabemos que son pacientes que están anestesiados, que se le está dando soporte ventilatorio. Si va a hacer también durante 2 o 3 días, puede darse un soporte por medio de nutrición parenteral. ¿Ok? Hay 2 tipos de nutrición parenteral. Una es periférica y la otra es central. Hablamos de una nutrición parenteral periférica cuando se pone o se administra un catéter convencional, lo que utilizamos para pasar fluidos, en los vasos periféricos. ¿Ok? Aquí, ¿cuál es la limitante? La limitante es que la osmolaridad del líquido que vamos a administrar no tiene que ser mayor a 750 miliosmoles por litro. Las osmolaridades mayores generan flebitis. No es la única causa de flebitis. También está, por ejemplo, el pH del líquido que estamos pasando, o también está involucrada la tasa de infusión, la velocidad de la infusión. Sin embargo, bueno, pues contribuye a que se presente la flebitis. Entonces, nosotros tenemos que cuidar ese aspecto, que sea menor a 750 miliosmoles. Para que sea menor a 750 miliosmoles, entonces, las calorías, cuando queremos dar una nutrición parenteral que cubra todos los requerimientos nutricionales, las calorías provenientes de los lípidos deben de ser del 70%, ¿ok? Los lípidos son de baja osmolaridad. Si nosotros damos menos lípidos y más proteínas y carbohidratos, la osmolaridad va a aumentar, no sé si se entienda. Entonces necesitamos que el soporte energético de los lípidos sea del 70%, y entonces eso ya limita el uso de esta vía parenteral periférica en muchos pacientes que son intolerantes a esta cantidad de lípidos, ¿ok? Y bueno, también se recomienda nunca sobrepasar 2 gramos de lípidos por kilo. Cuando se pone un catéter central, normalmente, bueno, pues este ya requiere un proceso que se tiene que realizar aséptico en quirófano.
en donde nosotros a través de la yugular o la safena vamos a dejar el catéter en la vena cava caudalo-craneal, ¿ok? Aquí, mediante la colocación de un catéter venoso central, vamos a poder generar o poder administrar líquidos cuya osmolaridad puede ser hasta 1400 miliosmoles por litro. Esto hace que yo pueda normalmente tener una concentración de calorías provenientes de los lípidos del 50%, ¿ok? Y lo demás de proteínas y de carbohidratos, ¿ok? Entonces, aquí ya vemos cómo vamos a aumentar, aquí sí se permite aumentar la cantidad de proteínas y de carbohidratos, cosa que no podemos hacer en la administración periférica. Normalmente, cuando nosotros queremos cubrir las necesidades nutricionales de los pacientes, esta vía, la vía central, es la vía más utilizada, la vía más eficiente. Sin embargo, bueno, pues requiere, como ya habíamos visto, la colocación de un catéter, algunas veces son caros estos catéteres, de un catéter central. Aquí tenemos un paciente con una vía periférica, tras de la, perdón, una vía central, que va de la safena. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a administrar? ¿Qué tipo de líquidos vamos a administrar por estos catéteres? ¿Ok? Normalmente, como yo les había mencionado, tienen tres componentes. El componente de lípidos, el componente de glucosa, que normalmente es del 5 al 50%, y el componente de aminoácidos. ¿Ok? Cuando nosotros administramos estos tres componentes, que son los componentes importantes, cuando administramos estos tres componentes y queremos, nuestro objetivo es cubrir las necesidades energéticas de mi paciente, entonces hablamos de una nutrición parenteral total, situación que requiere la mayoría de las veces la colocación de un catéter central, ¿ok? Sin embargo, cuando nosotros, nuestro objetivo no es cubrir los requerimientos energéticos, y solo queremos que sea un soporte, la mayoría de las veces solamente se aplica glucosa y aminoácidos y algunos elementos como electrolitos y vitaminas. Estamos haciendo una nutrición parenteral parcial. Aquí sabemos que no vamos a cubrir sus requerimientos energéticos, pero sabemos que es un apoyo nada más, ¿ok? Sabemos que a lo mejor estamos administrando junto con esto algún tipo de alimentación por sonda o es temporal mientras colocamos una sonda que podamos cubrir los requerimientos nutricionales, es de apoyo únicamente. ¿Ok? Este también es una cuestión importante. La formulación de la nutrición parenteral total, cuando administramos carbohidratos en forma de glucosa, lípidos y aminoácidos, requieren que nosotros los hagamos de una forma estéril y los mezclemos adecuadamente. Normalmente se requiere entrenamiento, se requiere una campana de flujo laminar, hay mezcladores automáticos. Los componentes no se pueden mezclar de forma indiscriminada, ¿ok? Tienen que mezclarse en un orden determinado. Debe de hacerse también en forma completamente aséptica. Y entonces cuando nosotros queremos hacer pretendemos hacer una nutrición parenteral total, necesitaríamos un equipo para poder hacerla. La realidad es que esto pues queda fuera del alcance de la mayoría de todos los clínicos y en algunos países lo que se hace es que en donde se hacen las formulaciones de medicina humana, pues establecen convenios y los veterinarios les dan el tipo de nutrición que requieren para un paciente, es decir, con cuál es el requerimiento de energético basal y cuáles son los porcentajes que se requieren de proteínas, de lípidos y de glucosa, se formulan y bueno, pues ya se los dan. Esa sería la opción que tenemos, ¿no? Porque fabricarlas nosotros es algo complicado. ¿Ok? Y en el mercado recientemente se sacó a la venta estas fórmulas estandarizadas para neonatos humanos, en donde vienen el componente, vamos a ver, la dextrosa, los electrolitos y los aminoácidos aquí, los lípidos aquí, todo esto se mezcla y se administra. Ya no tenemos que utilizar las campanas de flujo laminar, tiene un orden en el que se mezcla y se administra, y esto es para cubrir los requerimientos nutricionales específicamente de los neonatos en medicina humana, que pudiera ser de utilidad
en algunos pacientes veterinarios, aunque sabemos que pues no está formulada específicamente para las necesidades de ese paciente, ¿ok? Entonces, bueno, pues viendo estas situaciones, lo que más vamos a utilizar en este sentido, pues es el apoyo nutricional parenteral. Si nosotros, como les comentaba anteriormente, tenemos quien nos realice las formulaciones, nosotros podemos administrar sin ninguna complicación. Lo demás sería practicar la colocación del catéter y ponerlo. Sin embargo, pues sí es complicado hacer la formulación, que debe de ser individual, dependiendo de las necesidades de cada paciente. Sin embargo, el apoyo nutricional sí se puede realizar. El apoyo nutricional parenteral se hace con soluciones, como habíamos visto, cuyo objetivo no es cubrir los requerimientos nutricionales al 100%, sino brindar un apoyo. Normalmente son soluciones que carecen de los lípidos, ¿ok? Estamos hablando que se hacen con soluciones con glucosa, con aminoácidos, con vitaminas y con electrolitos. ¿Por qué es importante la administración de vitaminas, sobre todo de vitamina B? Pensemos que en los pacientes la vitamina B no se almacena en el organismo, pequeñas cantidades de cobalamina que se almacena en el hígado, pero la mayoría no se almacena. Entonces se va perdiendo, sobre todo cuando mi paciente está en un estado de choque, un estado grave, yo le doy un soporte de líquidos importante, soy agresivo con la fluidoterapia y esto va a generar un cuadro de diuresis forzada, poliuria, y entonces mi paciente va a perder la vitamina B en la orina y yo necesito suministrarla, ¿ok? Se ha encontrado que la vitamina B ayuda en que se ocupe de forma eficiente la proteína y los lípidos, en la glucosa, en la producción de energía. Entonces, bueno, pues podemos administrarla con este objetivo. Y el apoyo nutricional parenteral también puede ser una forma de evitar el síndrome de realimentación, ¿ok? Cuando nosotros nos enfrentamos con un paciente que no ha comido, vamos a ver, por una enfermedad grave, recordemos, es un paciente que no ha comido por una enfermedad grave, un cuadro inflamatorio, ha estado en ayuno prolongado, va a haber cambios metabólicos importantes, ¿ok? Ya habíamos hablado de esto, entonces se va a tener como resultado que va a haber una mínima secreción de insulina. Y cuando el paciente reinicia la alimentación, pensemos a lo mejor en un paciente con parvovirus, un paciente con parvovirus está en un cuadro inflamatorio importante, ha dejado de comer durante 7 días, de repente se empieza a sentir bien. Si nosotros somos muy agresivos reiniciando la alimentación, esto puede aumentar el pico de glucosa de una forma abrupta. Este aumento en el pico de glucosa en forma abrupta genera también pico en la liberación de insulina. Y al aumentar la cantidad de insulina, va a mover la glucosa en forma intracelular, pero la glucosa no va sola, junto con la glucosa va el fósforo, el potasio y el magnesio. Como resultado de esto, tenemos un cuadro de deficiencia de estos electrolitos. El fósforo va a bajar, el potasio también, y el magnesio, que puede llegar a ser muy importante, también baja la tiamina. Y entonces el paciente va a tener signos importantes, signos clínicos importantes, que ponen en riesgo su vida. Entonces, por esto debemos de, cuando iniciemos alimentación, ser cautelosos. Por eso reiniciamos en forma gradual 25% de sus necesidades de requerimientos de energía basal y vamos aumentando gradualmente. Y si aún así se presenta, bueno, pues la nutrición, el apoyo nutricional parenteral puede servirnos, ¿ok? ¿Cómo vamos a ver a estos pacientes? Bueno, pues normalmente habíamos hablado de baja de potasio, baja de fosfato, de fósforo. Estos pacientes van a tener debilidad muscular. Normalmente los signos se pueden presentar comunes por la deficiencia de estos electrolitos. Va a haber ventroflexión de la cabeza. La marcha puede ser rígida con apoyo plantígrado. Puede haber alteraciones cardíacas. Puede haber alteraciones en la respiración, ¿ok? Y bueno, pues eso, no sé si les ha pasado a muchos pacientes después de un periodo de hospitalización, empiezan a comer y justo cuando empiezan a comer, vemos que decaen abruptamente, algunos presentan alteraciones cardíacas, algunos presentan alteraciones neurológicas y mueren, ¿no? Pues puede ser precisamente por esta enfermedad de realimentación. ¿Ok? La hipomagnesemia también va a generar convulsiones, estado de coma. La disminución de tiamina puede llegar a generar alteraciones sobre todo neurológicas, también digestivas,
Por eso es importante entonces que nosotros estemos monitoreando al paciente. El monitoreo es muy importante. Cuando nosotros estamos iniciando realimentación, es importante que estemos midiendo glucosa, fósforo, potasio, magnesio, viendo el peso del paciente, la condición corporal. Si vamos a administrar soluciones que contengan lípidos, es necesario que estemos viendo los niveles de triglicéridos, el índice de lipemia plasmático. Normalmente esto es lo que refleja las mayores complicaciones de la administración parenteral total, ¿ok? Entonces debemos de ser muy precavidos y antes de la administración de sueros que contengan estos componentes debemos de medir cómo están y durante su administración también debemos irlos monitoreando para no tener complicaciones, ¿ok? Bien, pues con eso cierro la charla. Es una charla pues muy breve acerca de algunos aspectos básicos, ¿no? De lo importante, de la importancia de la nutrición, en el paciente crítico y de por qué puede resultar en complicaciones que pues generen hasta muerte en nuestros pacientes. Bueno, sin más, no sé cómo. Gracias, doctor, por tan excelente e interesante plática. Ya tenemos algunas preguntas por aquí. Si Ajá. gustas, las vamos contestando. Sí, déjame ponerme aquí en video. A ver, bueno, si quieres, mientras hacer unas preguntas que no me veo. Sí, a ver, ya, ok. Perfecto, doctor, ya te ves mejor. Por aquí tenemos a la doctora Mónica Orihuela. Doctor, interesante charla después de la estabilización, como en los pacientes gastroentéricos, ¿a los cuántos días recomienda iniciar con el soporte nutricional y qué alimento recomienda? Okay. Bien, en los pacientes gastroentéricos, vamos a pensar que cuando llega un paciente con vómito, con diarrea graves, vamos a pensar en un paciente con una gastroenteritis que puede ser infecciosa, que es lo más común, pensando en una parvovirosis. No hay que confundir el soporte nutricional con la micronutrición enteral, ¿ok? Son dos aspectos diferentes. Cuando yo administro micronutrición enteral, no sé si han visto que son pequeñas cantidades de líquido que tienen componentes como potasio, como aminoácidos, como glutamina. Ahí no queremos cubrir las necesidades. Nuestro objetivo no es cubrir necesidades del paciente ni aumentar la hidratación del paciente. Nuestro único objetivo de la micronutrición enteral es nutrir al enterocito, ¿ok? Haciendo que el paciente, una vez que reinicie alimentación, el enterocito esté viable y pueda darse la absorción de los nutrientes. Es muy importante también, después de estas enfermedades que generan mucho daño al tracto digestivo, puede estar comprometida la absorción y eso hace que los nutrientes no se absorban y queden como macromoléculas con capacidad osmótica que produzcan diarrea. Muchos pacientes por eso tienen diarrea posterior a la recuperación. Entonces, ese es el objetivo de la micronutrición enteral. Micronutrición enteral, alimentar al enterocito. Y hay varias fórmulas comerciales que se pueden realizar. ¿Ok? Lo que nosotros estamos hablando aquí es ir más allá. Está bien, si tu paciente está vomitando, si te acaba de llegar, puedes iniciar la micronutrición enteral, pero nosotros estamos hablando de un soporte que cumpla o cubra los requerimientos nutricionales del paciente. En este punto, pues yo estaría pensando, normalmente cuando me llegan los pacientes gastroentéricos, ya pasaron por la fase de hipometabolismo, ¿no? El paciente ya lleva 2, 3 días que está mal, algunas veces más, entonces ya yo puedo iniciar con la nutrición. Lo indicado para ese paciente sería colocar una sonda, ¿ok? Es difícil que el paciente quiera comer, entonces podemos colocar alguna sonda de alimentación. Si el paciente con dietas, tenemos que controlar el vómito, es muy importante que controlemos el vómito con algunos antieméticos centrales y se puede iniciar con la colocación de sondas, ¿ok? La sonda de esofagostomía es una sonda que pues es muy fácil de colocar y la que yo recomiendo pues son dietas de digestibles, muy digestibles,
con una disminuida cantidad de grasa, como lo vienen siendo las dietas comerciales gastrointestinales, ¿ok? Para estar nutriendo a ese paciente. Nosotros sabemos que a lo mejor hay un lapso en donde el paciente pues todavía va a tener muchas diarreas, vómitos. Ahí en ese lapso sería recomendable iniciar con apoyo de micronutrición y apoyo de nutrición parenteral, ¿ok? En donde vamos a brindar a lo mejor, si tenemos quien nos desarrolle una micronutrición parenteral total, bueno, pues sería lo indicado, si no, pues una nutrición parenteral parcial para brindar algunos componentes y en cuanto el paciente vaya mejorando, soporte la anestesia, colocar la sonda y continuar la alimentación, poner una sonda de esofagostomía. No sé si queda claro. Perfecto, doctor. Sí, muchas gracias. Pasamos con otra pregunta. Tenemos por aquí al doctor Marco Antonio Ramírez Ángeles. Él pregunta si se pueden utilizar estas dietas comerciales en cachorros de destete temprano como una dieta de inicio. Ok, bueno, esas dietas están formuladas directamente para cubrir estos desbalances que están ocurriendo en el paciente, ¿no? Ya habíamos hablado de los desbalances metabólicos que se presentan, ¿no? Entonces, pues ese es su fin, ese es su objetivo. Tienen alta cantidad de proteínas, alta cantidad de energía, sin embargo, bueno, pues también tienen otros aminoácidos ramificados, etcétera. Yo sugeriría, si es un cachorro para una dieta que vaya enfocada para ese objetivo, ¿no? Una dieta para cachorro es lo más indicado. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Por aquí tenemos a la doctora Alejandra Guerrero. Hola, Ale. Doctor, ¿cuál es su opinión del suplemento nutricional Nutribone como soporte de alimentación progresiva en periodos de recuperación para perros y para gatos? Ok, este soporte, medicamento comercial no busca tampoco cubrir los requerimientos nutricionales. No sé si lo han visto, no cumple con, y de hecho no es el objetivo cubrir los requerimientos energéticos. Estamos hablando, acuérdense, de nosotros en el soporte nutricional, cuando lo administramos en un paciente, tratamos de cubrir los requerimientos energéticos, ¿ok? Al 100%, una vez que vamos aumentando gradualmente. Este producto no es su objetivo y lo que busca es más bien ser un apoyo para cuando hay alguna déficit o alguna alteración en la nutrición, pues puede administrarse en conjunto a lo mejor con algún tipo de soporte nutricional, ¿ok? Pero si el paciente no está cometiendo una anorexia completa y no está comiendo nada, pues no podemos utilizar únicamente este producto para alimentar al paciente, ¿no? Es un complemento nutricional. Gracias, doctor. Tenemos aquí a Marco Antonio Ramírez Ángeles. También menciona si nos puede dar su opinión en la utilización de este tipo de productos comerciales como Nutribone, Nutrical, etcétera. Plus Gel y todo eso, pues son, como les comentaba, ¿no? Son medicamentos de apoyo en la nutrición, ¿ok? Nosotros, si tenemos un paciente, sobre todo en los gatos, ¿no? En los gatos es importante que tengamos en cuenta que si no comen en 3 días, está considerado 3 días, van a entrar en un proceso de lipidosis hepática. Entonces, para evitar eso, por cualquier enfermedad que tenga el paciente, nosotros debemos dar un soporte nutricional. Y el soporte nutricional solamente lo podemos hacer adecuadamente sacando los requerimientos energéticos basales del paciente y cubriéndolos con dietas para pacientes de urgencia, como las que vimos, si el tracto digestivo está funcional. Si nosotros aparte queremos brindar un soporte con estos productos, se puede realizar, pero tenemos que pensar en cubrir sus requerimientos energéticos con dieta. ¿Ok? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Ethel Hallow pregunta si el uso de estonosonol como estimulante de apetito es recomendable. Bueno, yo no lo ocupo mucho, ahí estamos hablando de anabólicos, ¿no? Anabólicos pueden ser utilizados, pueden favorecer el apetito en algunos pacientes, sobre todo
en algunos procesos de catabólicos de que requieran alta demanda de los pacientes, altas demandas energéticas, desgaste físico, pueden ser utilizados también con este fin. Ok. Vamos con Mónica Orihuela. Doctor, ¿qué opina del uso de Glutapac R para reparar el daño en la pared del intestino y conjuntamente dar el sucralfato para evitar y corregir el sangrado en vasos del intestino y flora para casos de gastroenteritis hemorrágica? Ok, bueno, ahí son varias preguntas, ¿no? Empecemos. Primeramente, el sucralfato, es importante considerar que para que se administre, para que genere su efecto de polímero, se polimeriza, genera como un plástico, un polímero que se adhiere a las úlceras, ¿ok? Pero para eso requiere un pH ácido y sobre todo se ocupa para úlceras gástricas. Este tipo de fármacos normalmente va a generar un polímero por un pH ácido. También es importante que lo sepamos utilizar. Si nosotros primero alcalinizamos el tracto, el estómago, con algún omeprazol, algún inhibidor de la bomba de protones, algún antihistamínico, y luego damos este fármaco, no va a funcionar adecuadamente. Necesita tener un pH ácido. ¿Ok? Entonces, en el intestino normalmente no se va a generar este efecto y entonces normalmente no sirve para la cicatrización de úlceras a nivel intestinal. Está pensado para úlceras gástricas donde el pH es ácido, se polimeriza y va a cubrir estas úlceras favoreciendo su nutrición y su cicatrización. ¿Ok? Y se ocupa mucho, es muy ocupado, por ejemplo, en la intoxicación por AINES. Cuando tienes un paciente que se le da una sobredosis de AINES, se generan úlceras en todo el tracto digestivo, incluyendo el estómago. Entonces ahí es muy útil el uso del sucralfato, ¿no? Cuando se ingieren algunos tóxicos que pueden llegar a ser lacerantes sobre la mucosa del estómago. Entonces, eso con respecto al sucralfato. ¿Qué otra era sucralfato? ¿Qué más? Perdón. Sí, doctor. Sí, pero recordemos que el sucralfato no va a disminuir o no va a generar un efecto sobre las úlceras intestinales. Sí, y justo mencionaba este producto que es Glutapac R para reparar el daño. La glutamina se ha visto, hay algunos procesos que nos hablan de que puede nutrir al enterocito, aumentando la barrera mucosal gástrica, fortaleciendo la barrera mucosal gástrica. Entonces, cuando nosotros estemos dando glutamina, la damos con ese objetivo. La glutamina no está nutriendo a mi paciente, no está cubriendo necesidades, lo único que están haciendo es alimentando el enterocito, ¿ok? Que es muy importante también, porque cuando alimentamos el enterocito, favorecemos que cuando se inicia la alimentación enteral, se dé la absorción correcta de los nutrientes. Sin embargo, lo que yo les comentaba en la plática es que hay muchos se ha hablado mucho acerca de la glutamina, sin embargo, cuando uno revisa los estudios, pues los estudios clínicos en perros y gatos están contradictorios, ¿no? Algunos no muestran mejoría cuando se administra la glutamina y otros sí. Entonces, pues todavía falta algo de evidencia. Mientras tanto, bueno, pues se puede utilizar pensando en este objetivo, que nosotros estamos nutriendo el enterocito para favorecer la recuperación y la absorción de nutrientes posterior. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos había ahora otro fármaco, ¿no? Dijo sucralfato, glutamina y otra cosa. No, justo eran los dos. Nada más, ok. Sí. Y vamos por acá con Ethel Halo, si las enzimas son buena opción y qué tipo de enzimas recomienda. Bueno, enzimas de qué tipo? ¿Enzimas pancreáticas? Bueno, no sé si se están refiriendo... O como coenzimas, más bien. Si se están refiriendo a las enzimas pancreáticas, panclasa y todas estas enzimas, normalmente es una opción cuando hay una insuficiencia pancreática exócrina, cuando la producción de enzimas pancreáticas no se está llevando a cabo adecuadamente y tenemos pues, un cuadro ahí de mala digestión que genera
mala absorción y por lo tanto diarreas crónicas, ¿no? Normalmente en un paciente crítico, lo que yo les comentaba, ¿no? Lo tenemos que tener bien nuestros objetivos marcados. Si el tracto digestivo funciona, hay que utilizarlo, colocar sondas, sacar los requerimientos energéticos y cubrirlos con dietas especiales que más se ajusten a mi paciente, ¿no? Sería como que el resumen. Si el paciente tiene alteraciones gastrointestinales, podemos generar administración de alimentación parenteral, total, si tenemos quien nos la haga, parcial, mientras mejore podemos utilizar el tracto digestivo. Ok, doctor, gracias. Vamos ahora con David Luz Campos. Menciona que su charla fue muy interesante. ¿Y qué opinión tiene como un alimento completo el uso de huevo crudo mediante la administración por sonda nasogástrica? Y si la clara sería una buena alternativa administrarla en estos casos. Bueno, definitivamente el huevo solo no va a cumplir los requerimientos nutricionales del paciente. Hay dietas caseras que se pueden hacer también, no solamente las dietas comerciales. Yo les mencioné las dietas comerciales por facilidad, pero sí en los libros de gastroenterología de perros y gatos hay algunas dietas, pero normalmente pues se acompañan de más de huevo, ¿no? Queso cottage, arroz, huevo, algunas tabletas de carbonato de calcio, etcétera, etcétera, que se pueden administrar para brindar todos los componentes, ¿no? Recordemos que requerimos proteínas, pero también requerimos lípidos y también requerimos carbohidratos, ¿no? Entonces, pues el puro huevo no brinda la alimentación equilibrada y pues tendremos que añadir algunas otras cosas. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. El doctor Félix Aguilar Ruiz pregunta que si le puede recomendar alguna sonda. ¿Como marcas? ¿Alguna marca de sonda? Bueno, normalmente las sondas, nosotros no sé, Lanceta, por ejemplo, en Lanceta, que es un distribuidor de insumos médicos para humanos, ahí puedes encontrar una gran cantidad de sondas, de poliuretano, de látex, que pueden servir para los procesos de colocar los que más hacemos, ¿no? Entonces, pues yo te recomendaría darte una vuelta si hay por donde vives. Normalmente hay en todos lados y ver el tipo de sondas que tienen ahí. Ok, doctor, gracias. Karen Rodríguez pregunta, para neonatos críticos, ¿qué alimentación recomienda y cuál sería la vía? Bueno, aquí tenemos, con los neonatos críticos, sí tenemos unas particularidades, ¿no? Sus requerimientos energéticos pues son especiales. Vamos a ver también que muchos tienen enfermedades graves. Normalmente el clásico síndrome del pacientito neonato que de repente se pone frío, se le empieza a distender el estómago y muere. Entonces muchos están en procesos críticos. Recuerden que lo primero es estabilizar al paciente lo antes que podamos. Estos pacientes no pueden estar también mucho tiempo sin aportes energéticos en estos pacientes. Aparte el metabolismo, aparte de que se eleva después, es ya elevado de por sí. Entonces, bueno, pues podemos darle el soporte con el mismo alimento que vimos de urgencias, el alimento alto en proteínas, alto en calorías. Y bueno, pues hay que ir pensando también en colocación de sondas, para poderlo administrar correctamente. De acuerdo, doctor. Muchas o si se gracias. tiene la posibilidad de nutrición parenteral, pues siempre también podrá ser otra opción, ¿no? En medicina humana es lo que normalmente se acostumbra en los neonatos, la nutrición parenteral total. Sería lo mejor. Muy bien. Gracias, doctor. Vamos, si te parece bien, con 3 preguntas más. Ok. El doctor Octavio Rojas Lemus. Marco, un enorme placer saludarte y como siempre una enorme calidad y profesionalismo en tu ejercicio profesional. Una pregunta, he sabido que un paciente en estado catabólico pierde hasta el 10% de su masa corporal, hablando de pacientes humanos.
¿sabes qué porcentaje pierde un gato o un perro? O bueno, más bien, y un perro. Y en pancreatitis, ¿qué criterio sigues para la instauración de la alimentación? ¿Solo la regresión de las enzimas pancreáticas a su normalidad? Ok, bueno. Vamos a empezar hablando de la pancreatitis, ¿no? En el paciente con pancreatitis, entonces, recordemos que el hecho de que tenga una pancreatitis no significa que no vamos a alimentarlo. Antes se creía que no se debería alimentar nada por boca durante algún periodo y los pacientes normalmente sufrían mayores complicaciones. Entonces tenemos varias opciones. Una opción sería colocar una sonda por yeyunostomía, ¿ok? Una sonda por yeyunostomía en donde ya va la sonda directamente al yeyuno y ya no se favorece o se genera la liberación de los simógenos pancreáticos. Entonces se puede colocar, hay que la puede colocar nasoyeyunal, se puede colocar a través del estómago, puede ser una cirugía a través del estómago o directamente por una enterotomía al yeyuno, esa sería una primera opción. Si tú vas a dar una alimentación al yeyuno, pues necesita ser de alta digestibilidad. Nosotros no podemos administrar dietas que sean completamente, que tengan proteínas, que tengan carbohidratos de difícil digestión, porque vamos a generar una diarrea osmótica. Entonces, normalmente ahí se buscan las dietas que se conocen como dietas elementales, que tienen los componentes de las proteínas, tienen los aminoácidos, los ácidos grasos, o sea, ya están es más fácil su digestión. Y normalmente esto se tiene con las dietas líquidas de humanos, la Ensure puede ser una, comercial, se puede administrar por una de estas ondas. Hay otras dietas especializadas, marca Abbott, que son, que tienen aún más sus componentes más fáciles de digerir, se pueden administrar por medio de esas ondas. ¿Okay? Entonces sería esa la primera opción. Y también otra opción para estos pacientes con pancreatitis sería la nutrición de tipo parenteral. Como yo les comentaba, si nosotros, ¿y cómo debe ser esta micronutrición parenteral? Debe ser una nutrición equilibrada. Y si nosotros tenemos quien la haga, bueno, pues podrá ser total. Y si no, podremos dar también un soporte nutricional por medio de nutrición parenteral. ¿Ok? También cuando nosotros administramos vía yeyunal, tenemos que pensar en una dieta que esté limitada en grasas. Normalmente la dieta las dietas de Ensure, como yo les comentaba, líquidas, inicialmente pueden servirnos, o también dietas específicas para humanos, marca Abbott, que son bajas en grasas y que son de componentes elementales, también pueden sernos. Son las dos opciones que tenemos para el paciente con pancreatitis. Un paciente con pancreatitis le vamos a dar el soporte nutricional, sabemos que tenemos que darle su soporte de líquidos, tenemos que darle sus antieméticos, y normalmente el paciente se puede recuperar y no requiere la administración de enzimas pancreáticas. Solamente si la pancreatitis generó un daño en el páncreas y se genera una insuficiencia pancreática exógena, requerirá la administración de enzimas pancreáticas. Ahorita, en el paciente con pancreatitis, tendremos que administrar esta alimentación de esta forma y pues esperar los resultados, a ver si generó alteraciones exócrinas o endócrinas, ¿ok? Esa era una cosa, la pancreatitis. ¿Y qué otra cosa? Sí, ¿sabes qué porcentaje de Okay. masa corporal pierde un gato y un perro? Como yo les comentaba, cuando un paciente deja de comer por algo que se conoce como anorexia de estrés, el catabolismo proteico de la masa muscular es muy, muy importante. Y esto es más importante sobre todo en el gato, por ser un carnívoro obligado de gluconeogénesis continua. Entonces, en el gato es muy importante darle un soporte nutricional cuando está grave. Y estos pacientes tienden a perder hasta el 20% de su masa corporal, ¿ok? Bajo unos 3 días de anorexia por estrés. Entonces, es muy importante pues aplicar el soporte nutricional. Los perros se comportan más parecido a lo que ocurre en medicina humana. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Y bueno, eran estas dos preguntas. Ahora vamos con Eunice Gómez. Excelente charla y siempre hay un dueño reacio en la compra de las latas. ¿Qué dieta podemos manejar? Y si se habla de un paciente que no se quedó hospitalizado.
Ok, bueno, si es un paciente, acuérdense que aquí estamos hablando de pacientes críticos, ¿no? Si es un paciente crítico, pues la realidad es que es poco lo que se puede hacer. Normalmente cuando se envían a casa con sondas y todo es porque ya está estable el paciente, ¿no? Sin embargo, pues en un paciente crítico que el propietario se lleva a casa, pues en realidad pues no nos estaría preocupando tanto la nutrición, ¿no? Sino que no pudimos estabilizarlo. Ahora, si la pregunta va más indicada como a un paciente que no tiene una buena nutrición y que el propietario no quiere comprar latas, en realidad tiene una enfermedad, pero no es un paciente crítico, bueno, pues ahí tendríamos también varias opciones. Podemos utilizar algunos fármacos que estimulan el apetito si el propietario no está de acuerdo con administrar eh, procesos intrahospitalarios. También podríamos ver qué tipo de fármacos le estamos dando. A veces hay algunos fármacos que generan anorexia y nosotros no estamos enterados. El caso de la cefalexina, de la amoxicilina, esos fármacos generan anorexia. Entonces, pues a veces cambiando o retirando estos medicamentos, pues el paciente puede empezar a comer, ¿ok? También, pues tendríamos que si no quieren las dietas de lata, normalmente una forma de convencerlos, pues es que es algo transitorio, ¿no? Es una cuestión transitoria, este tipo de soporte se puede dar por algún tiempo, una vez que se recupera el paciente, bueno, pues ya se puede dar un cambio a cualquier tipo de dieta, y si no, bueno, pues también hay recetas en el libro de Willard, hay algunas recetas que se pueden hacer dependiendo de algunas necesidades específicas de cada paciente. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Por aquí el doctor Miguel Mungía pregunta si tiene experiencia con la mirtazapina como estimulante del apetito y si la recomiendas. No, fíjate, yo lo que he utilizado es la ciprofloxacina. La ciprofloxacina es la que yo he utilizado. En algún fármaco viene combinadas las dos moléculas, pero bueno, pues es algo similar, ¿no? Normalmente, como yo les comentaba, es en pacientes que tienen hiporexia y puede favorecer el consumo de alimentos, pero pues un ejercicio que tendríamos que hacer en todos estos pacientes es ver por qué no quiere comer, ¿no? Tenemos que ver si es porque la dieta no es palatable, porque la presentación a veces no es la adecuada, algunas veces cambiando, mezclando con croquetas, con lata, etcétera, etcétera. Y si es una enfermedad, pues tenemos que enfocarnos en atenderla. Entonces, pues hay que hacer un diagnóstico integral de por qué el paciente no quiere comer, estudios generales, etcétera, etcétera. Ok, doctor. Y bueno, vamos con dos preguntas más de la doctora Veronais. Buenas noches. Hola. ¿Recomendaría el uso del sucralfato como preventivo en la formación de úlceras en caso de tratamientos con AINES? Ok, este es todo un tema, ¿no? Normalmente, y yo con esto pues sí tengo una posición bien clara. Cuando tú administras un AINE, el AINE tiene una propiedad farmacológica que se conoce como su pK, ¿ok? Y el pK del AINE es un pK ácido. Entonces, cuando entra al estómago, el estómago también tiene un medio ambiente ácido. Entonces, esto favorece que transite por el estómago y se absorba en el intestino. Cuando tú cambias el pH del estómago con algún fármaco, ¿me dijo omeprazol o sucralfato? Sucralfato. Ah, ok. En caso de, bueno, ya termino la idea. En el caso del omeprazol, cuando se cambia, porque muchas veces también se ocupan inhibidores de la buba para prevenir úlceras. Cuando tú ocupas el omeprazol para prevenir una úlcera, normalmente lo que haces es que se quede en algo que se llama trampa iónica. Y el AINE permanece más tiempo en el estómago por la diferencia entre el pK ácido del AINE y el pH alcalino que tú generaste en el estómago. Entonces se queda y eso altera su absorción y puede alterar también su eficacia. Es decir, podemos generar una disminución en el efecto y en la eficacia del fármaco. Por lo tanto, yo normalmente lo que hago es establecer mejor en qué paciente se les va a dar AINES. Si es un paciente que tú vas a dar 5 días AINES, es un paciente que no tiene problemas hepáticos, que no tiene problemas renales, que no es viejo, pues es un candidato
en el que no necesitas administrar nada para prevenir las úlceras, ¿ok? No hay nada que esté demostrado que prevenga las úlceras. Hay algunos estudios que indican que el misoprostol, una prostaglandina sintética, puede servir. Sin embargo, fuera de ahí, ni el sucralfato ni el omeprazol hay indicaciones de que prevengan la úlcera cuando se administran con AINES, y sí pueden alterar la farmacocinética y farmacodinámica de los AINES. Entonces, resumiendo, ¿y cuál sería el consejo? Hay que elegir mejor al paciente que se le va a dar AINES, y si lo vamos a administrar por tiempos cortos, no tenemos riesgos, ¿ok? Lo vamos a administrar 3, 4 días y es un paciente sin riesgos, bueno, pues entonces no necesitamos administrar nada en conjunto. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y por último tenemos aquí al doctor Jesús Villa. ¿Qué opina del uso del glutatión en el soporte nutricional? Bueno, puede servir también, es algo similar a la glutamina, entonces puede servir para administrar un soporte nutricional al enterocito, favorecer la barrera mucosal gástrica. Sin embargo, bueno, pues tampoco hay evidencias suficientes que soporten su uso, ¿no? Sin embargo, pues puede utilizarse dentro de la micronutrición enteral. Perfecto, doctor. Pues bueno, con esta última pregunta terminamos el webinar del día de hoy. Y bueno, me gustaría comentarles a los médicos que también en Chinoín tenemos un suero reconstituyente multivitamínico que tiene minerales, contiene también dextrosa, energía y algunos aminoácidos para justo el tratamiento de pacientes críticos, como en estos casos. Se puede administrar también por vía intravenosa. Si requieren más información, se las podemos mandar vía mensaje o lo pueden solicitar directamente con su representante médico Chinoín. Y pues sigan nuestras redes. Si les gustó el webinar, también denle like y vamos a tener más eventos. Doctor, muchas gracias por tu excelente presentación. Gracias por compartir todo tu conocimiento y tu experiencia clínica. No, de nada, gracias a ustedes. La realidad es que pues no estoy muy acostumbrado a dar pláticas mediante este sistema. Ahora ya se ha tenido que adoptar así. Y también es muy, yo les ofrezco una disculpa si a veces se pierde ahí el énfasis, a veces es necesario estar viendo su cara, su respuesta y todo, para estarle dando matiz a lo que uno dice. De repente uno así en línea siento que, y como no veo a nadie, pues siento como que uno se pierde, está hablando solo. Entonces, bueno, en ese sentido, pues, una disculpa si no fui lo suficientemente claro en algunos conceptos, y agradezco a todos su participación, agradezco también a Chinoín su invitación, y pues estamos para servirles. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Y pues el doctor tiene toda la disposición. Si tienen alguna otra duda que quieran platicarla con él, también lo pueden contactar directamente. Y gracias a todos los médicos que nos acompañaron el día de hoy y gracias por su preferencia. Doctor, muy buenas noches y buenas noches a todos. Que estén muy bien. Doctor, Gracias. un gusto. Hasta luego. Hasta luego.